grabarse. Bueno, tenemos que tener en cuenta muchas cosas para la evaluación de impactos y o riesgos ambientales. Si bien es cierto, en el ámbito en que nosotros nos manejamos, que es el tema de medio ambiente, los riesgos y los impactos van unidos, o a veces unos se generan a causa de otros. Es decir, en cuanto a impactos ambientales, como ven en la presentación, indica que es la alteración o es el cambio, puede ser positivo, puede ser negativo, de acuerdo a un desarrollo de una actividad o una intervención que nosotros hagamos en el medio ambiente. En cambio, el riesgo como tal es la probabilidad de que un peligro afecte directa o indirectamente al ambiente o a las actividades que hacemos durante un lugar y tiempo determinado. Por eso es que es importante conocer este tipo de definiciones para no llegar a confundirnos, porque es muy común ver dentro de la evaluación de los impactos ambientales que también lo consideran como riesgos y son evaluados dentro de una matriz, obviamente que esto es un tema aparte, pero considerados como tal y no hay una diferenciación exacta o precisa de uno u otro. En este punto, en esta clase, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, son los riesgos ambientales propiamente dichos. No vamos a hablar de los impactos, pero las definiciones es para darle un marco conceptual válido para lo que vamos a seguir viendo. ¿Qué consideraciones debemos tener para hacer una evaluación adecuada de riesgos ambientales? Primero, y creo que es básico para todos los que estamos en este tema, es tener un amplio conocimiento de los riesgos asociados a la actividad que se va a desarrollar. Es decir, en el caso mío, si yo voy a un lote petrolero a hacer cierta actividad, por ejemplo, un muestreo, debo tener el conocimiento de a qué riesgos voy a estar yo expuesto de la actividad que yo voy a hacer. Si yo voy a tomar una muestra, en dónde la voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué documentación tengo que tener a la mano para poder conocer a qué riesgo me estoy enfrentando. Entonces, el conocimiento de la actividad que vayamos a desarrollar o el conocimiento de la actividad como proyecto que vamos a implementar en algún momento es válida. Por ende, llama a una serie de profesionales a que, de acuerdo a las actividades que se vayan a desarrollar, identifiquen cada uno los riesgos ambientales que éste pueda tener, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se evalúan los riesgos ambientales? Los riesgos ambientales se evalúan bajo tres premisas importantes. Uno es el análisis, el segundo es la evaluación y el tercero es la caracterización. Cada uno lleva una serie de actividades a desarrollar para poder evaluar adecuadamente los riesgos ambientales. Como ven en la presentación, el análisis está conformado de 3 puntos, que es la identificación de peligros, la determinación de escenarios y el análisis de los escenarios propiamente dichos. La evaluación lleva a una estimación de la gravedad y también a la estimación del riesgo en función de la estimación de la gravedad. Y por último es la caracterización, que es la caracterización que nos va a llevar a decir si el riesgo del cual estamos identificando está dentro del rango de leve, moderado o alto. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El análisis.
¿Qué tenemos para el análisis? El análisis, dentro del primer punto que este grupo grande encierra, está la identificación del peligro. Pero para identificar y evaluar el peligro en un determinado riesgo, se debe conocer ciertas cosas, como anteriormente había dicho, como la actividad, por ejemplo. Pero en este punto, nosotros tenemos que saber qué fuentes o riesgos están presentes, cómo identificarlos y cuáles son los efectos o consecuencias del riesgo. Para eso, nosotros tenemos que tener una serie de consideraciones para poder obtener la información pertinente a fin de poder identificar estos peligros. Como vemos en la diapositiva, tenemos que tener informes, estudios, investigaciones, diagnósticos, estudios ambientales, planes de manejo, planes de gestión, ¿no? Y cómo estos se van moviendo o se pueden dar dentro de la identificación del peligro. En cuanto a los identificadores de riesgo, se indica en sí cómo y dónde actúan las fuentes de riesgo en condiciones normales. Es decir, si yo hago una actividad o si yo hago una actividad eléctrica, por ejemplo, ¿en dónde están esas fuentes de riesgos? ¿Cómo los identifico? ¿No? Y además tendría que saber cuáles son los daños y perjuicios que puede causar la no atención de un riesgo al hombre, al humano, al entorno humano, al medio natural o los recursos naturales. Revisando alguna información sobre la identificación de los peligros, no sé si muchos de ustedes conocen los grandes accidentes que han pasado a nivel mundial. El más conocido, creo, y el que todos ustedes deben conocer, es lo que pasó en 1986 con Chernobyl. Y otro de los accidentes, ¿aló? ¿Sí? ¿Alguno de los otros de los accidentes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Olimpia, ¿me escuchas? ¿Sí se escucha? Olimpia al parecer no escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, decía y que había visto estos accidentes que al final trajeron unos impactos grandes al medio ambiente. Pero ¿cómo se identificó eso? Es decir, ¿cómo si esa actividad fue una negligencia o si esa actividad fue una falta de previsión quizás o de mantenimiento de los sistemas que operaban en ese momento? ¿Qué pasó? Eh, Eso nos lleva a pensar mucho sobre si realmente sabemos o conocemos la actividad que vamos a desarrollar. La pregunta salta también es, la gente que trabajó ahí, ¿conocían por demás los riesgos inherentes a la actividad? Sí, claro que sí lo conocían, pero siempre hay un punto en el cual existe lo que llamamos el error humano, por un descuido o por una negligencia. Por eso es importante que identificar el peligro para poder evaluar el riesgo es lo primordial. Y para eso tenemos que servirnos de estas fuentes, de estos identificadores y de los efectos que conocemos puedan causar estos peligros. Muy bien. El segundo paso dentro del análisis está la determinación de escenarios. Muy bien. Para la determinación de escenarios se tienen 3 puntos: identificación, objeto de la identificación y la formulación de escenarios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La pregunta es, ya, está bien, está estipulado esto, hay una guía que lo dice, sí, está bien, pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que tener consideraciones técnicas para recopilar información básica y necesaria. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿cuál es el proceso que vamos a analizar? ¿No?
cuál es el proceso, cuál es la característica de la zona en la cual se ubica este proceso o quizás este equipo, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas que puede tener en cuanto a fallas o a no fallas del proceso, del equipo, de la actividad que se está haciendo? O también si es que tiene un sistema de gestión ambiental adecuado o implementado, de repente no lo tiene. Entonces, gracias a esa recopilación de información, nos va a servir para identificar y hacer un inventario de todos aquellos peligros que nos puedan causar daño, no solamente a nosotros, sino a las instalaciones y al medio ambiente. También nos va a servir, ¿no? Para conocer qué suceso o qué actividad puede dar lugar a causar un perjuicio o un daño ambiental. ¿Qué negligencia quizás o falta de previsión nos puede llevar a que pase eso, ¿no? Y luego con estas dos informaciones podemos formular escenarios en donde cuando ya tenemos todos los peligros identificados, se puede estimar la probabilidad, ¿no? Y la gravedad de las consecuencias, como anteriormente le dije, puede pasar. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos este análisis de escenarios que contempla 4 puntos: instalaciones, el conocimiento de los procesos y las actividades, los productos y los sistemas de gestión empleados. Es necesario este análisis. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a poder calcular o a poder saber cuál es la probabilidad de que pase un peligro. ¿Cuál es esa probabilidad? Posible, poco probable, altamente probable, y de acuerdo a la frecuencia con la que se da. Es decir, y eso te lo da el análisis que tú vayas a hacer por cada punto o por cada entorno, que vamos a ver más adelante, que por cada entorno que tú vayas a analizar, ¿no? Como se ve en el cuadro, esta tabla que valoriza la probabilidad es tomada de la fuente, es tomada de la guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM, la cual también se refiere a una guía europea, ¿no? En cuanto a esta guía, es la que sirve para poder determinar de una u otra manera el riesgo o la evaluación del riesgo ambiental. Muy bien. Muy bien. Tenemos un ejemplo. Muy bien, tenemos un ejemplo. Se ha puesto como ejemplo un escenario que ya se identificó, que es un cuarto de tanque de gas, ¿no? En la cual nuestra investigación, nuestra recopilación de información nos dice que hay un aspecto, hay un factor dentro de este cuarto de gas que es el servicio de abastecimiento, el cual analizamos. Muy bien, entonces podrían preguntar, ¿cuál es el escenario de riesgo? ¿Qué puede pasar con el servicio de abastecimiento de gas propano, ¿no? A través dentro de un cuarto de tanque de gas? ¿Qué podría pasar? Como todos sabemos, todos nosotros en nuestras casas tenemos balones de gas. En algún momento nos ha pasado que ha habido una especie de fuga o olemos ese olor característico del gas que es un mercaptano, ¿no? En el cual ustedes pueden detectar que hay una fuga de gas, ¿no? Puede haber una fuga del tanque, ¿no? También puede haber un accidente por explosión, ¿no? Son los escenarios que vamos a analizar. Les cuento un ejemplo. Hace poco, la mamá de una amiga, ella cocina, trabaja con gas, trabaja en un horno, ¿no? Hace todo lo que es catering, ¿no? Dejó el horno
trabajando, ¿no? Y cerca de su cocina había una escalera que daba hacia un sitio confinado. Muy bien, la señora no se dio cuenta, no captó el olor del gas. Y ustedes saben que el gas, cuando se va moviendo, vamos a ponerlo así, se va moviendo, se aloja en los sitios confinados, donde no puede salir y se aloja ahí. Por diferencia de peso, este gas va abajo, ¿no? Y lamentablemente, la señora prende el horno y sale una bola de fuego, ¿no? A Dios gracias, no fue, fue, fue bastante rápido, hubieron quemaduras, seguro, sí, ¿no? Pero no se tuvo en cuenta, ¿no? Que hubo una fuga de gas que llegó a un espacio confinado y el cual pasó este pequeño incendio que le causó pues quemaduras en las manos, quemaduras en la cara, ¿no? Hasta de segundo grado, pero que Dios gracias, bueno, la señora está viva, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué sucedió? ¿Fue una negligencia? Al parecer sí. Al parecer pudo haber sido una negligencia por parte de la señora por haber dejado abierta la perilla del horno sin darse cuenta de que el gas estaba escapando. O de repente habrá sido una falla mecánica. De repente habrá sido que la válvula haya estado malograda o haya estado rota y ella ni enterada, ¿no? Entonces, el análisis de la causa que puede traer esta fuga del tanque es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ustedes van a poder determinar cuáles son las consecuencias. En el ejemplo que yo les he dado, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue un incendio. La consecuencia fue una quemadura o varias quemaduras, daño a infraestructura, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nosotros llegamos a saber esta consecuencia? Por la información que nosotros vamos a recopilar de lo que ha pasado. Por eso es que es importante el, el- en la diapositiva anterior, ¿no? Analizar bien el escenario para poder determinar, ¿no? La consecuencia y obviamente también para poder determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Luego, bueno, ya, se identificó los escenarios, se identificaron los aspectos, se identificó cuál fue el escenario de riesgo y se le da una frecuencia. En este caso, para este ejemplo que se le está dando del cuarto de tanque de gas, ¿no? La fuga del tanque se le da una frecuencia 5, pero depende de cuán probable sea que pase esto. Y es decir, ustedes tendrían que ir para darle una frecuencia 5, tendrían que saber la historia de ese tanque, de ese cuarto de tanque de gas. Tendrían que saber la historia de cuándo fue instalado, cómo fue instalado, se respetaron los códigos respectivos para la instalación, cómo lo hicieron, quién lo hizo, qué medidas tomaron. ¿Ha pasado alguna vez alguna fuga de tanques? Se preguntarán, la harán como una especie de investigación. Claro, es parte de la recopilación de información que es válido para poder determinar la frecuencia en cuanto al escenario que se presente, en el caso de la fuga de tanque. Y se le pone una frecuencia de 5 que es, según el cuadro que se ha colocado, es muy probable que pase. ¿Y por qué es muy probable que pase? Porque, bueno, dentro de la investigación que se hizo, pues pasa pues menos que una vez a la semana, ¿no? O sea, es raro es continuo que pase. Poco probable es
según el histórico que ustedes tengan, pase una vez cada 5 años, ¿no? Entonces, esa información que ustedes tomen de campo, que ustedes tomen del dueño del proyecto, hará que puedan determinar una frecuencia adecuada para cada escenario de riesgo. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Ustedes van a identificar una serie de escenarios. Muy bien, pero cada escenario se va a fijar en un entorno, que lo vamos a ver ahora más adelantito, que son el entorno humano, el entorno medioambiental y el entorno socioeconómico. Muy bien. La siguiente diapositiva es sobre la evaluación, que es el otro punto que estábamos viendo. Muy bien. ¿Y qué hacemos en la evaluación? Como veíamos hace diapositivas arriba, estimamos la gravedad y luego con ese dato, con ese resultado, vamos a estimar el riesgo. Muy bien, pero tenemos que tener conceptos claros sobre cómo voy a estimar la gravedad. ¿Cómo le hago? ¿Qué debo de saber? ¿Qué debo de conocer para estimar la gravedad? Muy bien, hay 6 conceptos que ustedes tienen que conocer sobre la estimación de la gravedad. Estamos hablando de la cantidad, de la peligrosidad, la extensión, la calidad del medio, la población afectada y el patrimonio y capital productivo. Muy bien, esta estimación de la gravedad se van a fijar de acuerdo al entorno, pero antes de eso tenemos que saber por qué usamos o cómo se define cada uno de ellos. En cuanto a la cantidad, es el probable volumen de la sustancia emitida al entorno. Vamos acordándonos del ejemplo que estamos poniendo sobre la fuga de gas. ¿Cuánto es la probable cantidad de gas propano que se fugue? ¿Cuánto será? No lo sé. Eso vamos a ver de acuerdo a la información que tengamos. ¿Cuál es la peligrosidad de esta sustancia? ¿Cuán peligroso es, ¿no? A fin de poder saber cuánto daño me va a causar, ¿no? O sea, es la propiedad de la sustancia como tal, ¿no? Que te puede causar daño. La extensión. ¿Cuánto es el área? ¿Cuál es el espacio? Estamos hablando en metros cuadrados o en hectáreas, que va a influenciar este daño, ¿no? Eh, por el riesgo que se pueda producir. ¿Cuál es la calidad del medio? Se considera el impacto y su posible reversibilidad. Claro, exactamente. Es un medio quizás ya intervenido, de repente es un medio que está como que está, ¿aló? ¿Sí? Es un medio de repente que no está intervenido, ¿no? Eh, es reversible, ¿no? Este medio tendrá alguna capacidad de resiliencia ante algún daño. Eso me puede ayudar para saber si es posible o no su reversibilidad. ¿Cuál es la población afectada? ¿A cuántas personas va a afectar si pasa esta fuga de gas, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias que va a traer? ¿Cuántas personas trabajan en un área de almacenamiento de gas, por ejemplo? Nos hemos puesto a pensar, de repente son 2, 3 personas. Muy bien, ¿cuántas personas trabajan en grifos que expenden GLP o que expenden GNB? ¿Cuántas personas en la casa de uno están expuestos o pueden verse afectados por una fuga si en el caso tenemos un balón de gas dañado?
o tenemos el sistema de tuberías de gas, los que tienen un sistema de gas por tubería, eh, puedan dañarse. Eso es lo que tenemos que pensar. Y el patrimonio y capital productivo es cuánto vale en sí el patrimonio al cual estoy afectando. Y eso, para eso, hay una serie de tablas que vamos a ver, ¿no? Sobre lo que vamos a poder aplicar este punto, que es la estimación de la gravedad. Muy bien. ¿Cuál es la formulación? ¿Cómo yo calculo la estimación de la gravedad? Muy bien. Como les decía anteriormente, la formulación se va a basar y se va a hacer a tres entornos. El entorno humano, el entorno natural y el entorno socioeconómico. Cada uno, si ustedes, si ustedes ven los límites del entorno o la formulación que se les da a cada uno, dirán, es igual, claro, pero en los límites del entorno. La formulación es igual, cantidad más 2 veces la peligrosidad más la extensión. Estamos de acuerdo. Pero lo que va a ser diferente a cada una va a ser la vulnerabilidad. Para eso entran los conceptos de calidad del medio, población afectada y patrimonio y capital productivo. Cada uno de ellos afecta al entorno natural, al entorno humano y al entorno socioeconómico, ¿no? Esta tabla, esta formulación que se da, lo pueden encontrar en la guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM. Muy bien. Para el entorno humano. Oh, ¿cómo hacemos aquí? Acá es aplicar ya el conocimiento que hemos obtenido de la recopilación de información, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para calcular el grado, la gravedad, ¿no? La gravedad del riesgo, tenemos que saber en el entorno humano a cuánta cantidad vamos a afectar. Muy bien, en el entorno humano se le dará pues 4 cuando son mayores de 500 personas, alta cuando están entre 50 y 500, poca entre 5 y 49, muy poca a eh, menores de 5, ¿verdad? Parece que ahí hay un error en la tabla. Muy poca 149, poca menor de 5. Luego saber la peligrosidad. Aquí hay que detenernos un momento. Nosotros, ¿cómo sabemos? Quisiera saber eh, si alguno de los participantes tiene conocimientos sobre dónde puedo encontrar yo la peligrosidad de un producto, la peligrosidad de un insumo. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Alguien me puede decir? En las hojas de seguridad, exactamente, en las hojas MSDS. Muy bien, para eso tenemos que eh, saber leer las hojas de seguridad, ¿no? Y determinar cuál es el tipo de, las características que ellos tienen, ¿verdad? En el caso del gas, tenemos que leer las hojas de seguridad, para eso es parte de la recopilación de la información como parte del proceso industrial, ¿no? De la información del proceso industrial y poder determinar el tipo de peligrosidad que tiene la sustancia a la cual va a estar expuesta, en este caso, la persona. Muy bien. De acuerdo a eso, también tenemos que determinar cuál va a ser la extensión que abarque esta gravedad. Para eso nos ponen ratios, en este caso, radios mayores a 1 kilómetro, hasta 1 kilómetro, menos de 0,5, que es una zona emplazada, una zona afectada que es muy puntual, muy delimitada. En el caso del ejemplo que les di por la mamá de mi amiga, fue un área afectada de una zona muy delimitada. ¿Por qué? Porque el gas se metió en un sitio confinado y cuando se prendió el horno,
pues explotó. O sea, salió una llama de fuego. Entonces fue una extensión puntual. En ese caso, tendríamos que ver caso por caso a fin de determinar la extensión que vayamos a determinar. Y cuánto va a ser la población que vaya a ser afectada, ¿no? Por la valoración para el entorno natural. Muy bien. Al entorno humano, que diga. Para el entorno natural, también se vería, y ustedes van a decir, no, pero es igual que el anterior. Pero aquí vamos a ver la calidad del medio. Si ustedes se acuerdan hace dos diapositivas antes, cada uno habla sobre la vulnerabilidad, distingue a cada entorno en cuanto al cálculo de la gravedad. En el caso natural es la calidad del medio, en el humano la población afectada y en el entorno socioeconómico el patrimonio. Muy bien. En el entorno natural hay un punto muy importante que es la calidad del medio, en donde tenemos que ver qué tipo de recursos naturales existen en ese sitio, ¿no? O qué daños se les va a dar a estos recursos, a estos recursos naturales, ¿no? Saber si existe, qué nivel de contaminación existe en el sitio, ¿no? Para eso tenemos que conocer cuál es la calidad del medio. ¿Cómo podemos saber cuál es la calidad del medio? ¿Cómo podemos determinarlo? Si de repente, vamos a suponer esta planta tiene, vamos a suponer que esta planta no tenga ningún instrumento de gestión ambiental. ¿Cómo podemos determinar la calidad del medio? Podríamos hacer un monitoreo. Pueden escribir en el chat, pueden ir respondiendo. Podemos hacer algún monitoreo quizás puntual, quizás de repente de algún parámetro que nos esté diciendo de acuerdo a la información o a la recopilación de información que tengamos, podemos analizar para saber más o menos cuál es la calidad del medio ambiente en ese sitio, si es que no tiene nada, si es que no tiene ningún instrumento de gestión ambiental, ojo, hay que tener en cuenta eso. No tengo ningún instrumento de gestión ambiental, señor, te dicen. Ah, ok. Entonces, ¿cómo puedo determinar la calidad del medio? ¿Qué pedirías? Hacer un muestreo, quizás, quizás hacer un monitoreo ambiental para saber qué tipo de nivel tiene, ¿no? En aire seguramente, o de repente algún efluente por ahí, ¿no? Si hay algunos gases presentes dentro del sitio donde se encuentra, donde está el análisis, el proceso, ¿no? Tendríamos que saber eso. ¿Para ver? ¿Para qué? Para saber qué daño va a causar la probabilidad de que ocurra este riesgo. ¿De dónde podría sacar yo información si es que la planta tiene un instrumento de gestión ambiental? Mínimamente podría tener una declaración de impacto ambiental. O en el extremo superior podría tener un estudio de impacto ambiental detallado. Ojo, estoy poniendo, claro, la data meteorológica nos puede ayudar, por supuesto que sí, Israel, ¿no? En el caso, en el caso pues, cuente esta actividad, en general estoy hablando, no puntual, en general tenga un estudio o un instrumento de gestión ambiental, de acuerdo a lo que obra de información ahí, podemos nosotros determinar la calidad del medio, sin siquiera solicitar adicionar un monitoreo más, quizás, ¿no? Es una data válida, obviamente tenemos que darnos cuenta de que la data que nos están proporcionando esté actualizada, ¿no? Esté actualizada, ¿no? Que no tenga mucho tiempo de haber sido ejecutado para poder determinar la calidad del medio. Entonces, en base a eso, nosotros podemos determinar cuál es el entorno,
la valoración de la gravedad de acuerdo al entorno natural. Y nosotros podemos darle los valores que de acuerdo a nuestra experiencia podamos tener de los riesgos ambientales a los que está expuesta la actividad. Muy bien, y en el entorno socioeconómico, la característica de vulnerabilidad para el cálculo de gravedad en el entorno socioeconómico es el patrimonio y capital productivo. Es decir, cuánto voy a perder o cuánto me va a costar, ¿no? El que pase esto, un incendio, una explosión. Hay que saber, como les decía y les vuelvo a repetir y creo que se los voy a decir durante toda la charla, todo se basa en la recopilación de información. Es básico, muchachos. Es básico. Si no lo tenemos, tenemos que sacarlo. Nuestra experiencia nos va a ayudar. Obviamente también hay gente experta que les puede ayudar a hacerlo. Pero en el caso del patrimonio capital y productivo tenemos que saber cuánto se va a perder si pasa esto. ¿Qué pasa si este tanque de gas explosiona? Voy a perderlo todo, se va a volar todo, incluso va a haber pérdida de vidas humanas, que también es un valor totalmente incalculable, ¿no? Si ustedes han leído o quizás han visto lo que pasó con la Deepwater Horizon, el derrame de más de 5 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, ¿cuánto habrá sido la pérdida de patrimonio y capital productivo ahí? Sabiendo que eran 3 empresas las que trabajaban en ese pozo y era exploratorio todavía, no era un pozo de desarrollo, era un pozo exploratorio. Fueron millones en pérdidas y más en pérdidas humanas, desaparecieron 11 personas. Entonces, el patrimonio y el capital productivo para la determinación de la gravedad de un riesgo es importante. Por eso es que esta tabla de valoración se tiene que leer con mucho cuidado, ¿no? Para poder determinar el valor de esta noción, de este cálculo de la gravedad. Muy bien, ahora le vamos a asignar, como dice la diapositiva, vamos a asignarle valores. Sí, claro, pero ¿cuándo? Cuando ya estime la gravedad de las consecuencias sobre los escenarios, sobre dentro de los entornos, tanto humano, natural y socioeconómico, ¿no? Y se le asigna valores de 1 a 5. Es decir, si a ti la valoración de tu entorno humano te da 13, tú le das un valor de 3. Si tu valoración te sale muy crítica en el tope, que es 20, bueno, le vas a dar un valor asignado que es 5, ¿no? Ahora, esto ya es matemática, porque ustedes están viendo, las fórmulas son bastante simples. El tema, sí, el seso que tenemos que tener es la determinación de cada uno de esos conceptos que les dije para la determinación de la gravedad, ¿no? Cantidad, calidad, patrimonio, peligrosidad, etcétera. Muy bien. Acá hay un ejemplo. Un ejemplo. Ya tenemos el escenario identificado, el cuarto del tanque de gas. Sí, ya lo tenemos. Tenemos también el factor y o aspecto. Sí, muy bien. Tenemos el escenario y aquí comenzamos a valorizar, a darle los valores que cada uno de estos atributos para el cálculo de la gravedad de la consecuencia nos da en las tablas, ¿no? Estamos dando cantidad 4, peligrosidad 3, extensión 1, calidad del medio 2, nos da una gravedad de consecuencia 13. Y como decía en la diapositiva pasada, si te da 13, bueno, pues es moderado, ¿no? Y si te da 15, como abajo les decía,
Si te da 15, es grave. Estamos hablando de un accidente por explosión. Pero bueno, eso depende mucho de cuál es el valor que se le da a cada atributo dentro del cálculo de la gravedad de la consecuencia. Eso hay que por ahí me pueden decir, no, pues, no, profe, no puede ser 15, tiene que ser 16. Ya estamos de acuerdo, 16, pero yo te digo, ¿cómo va a ser 16? Muéstrame, muéstrame la evaluación que tú has hecho para que esa gravedad de consecuencia sea 16. ¿Cuál es la valoración que le has dado tú para que sea 16? Entonces, eso va a ser porque es obvio, ojo, esto lo hace un grupo multidisciplinario. Uno mismo lo puede hacer, pero queda bajo su criterio, bajo tu expertise. Pero si lo haces en grupo, que cada uno conoce un tema y al final eh, se juntan todos, se unen todos y llegan a determinar la gravedad de la consecuencia, pueden llegar a determinar escenarios de riesgo con valoraciones bastante altas o quizás bastante bajas. Eso va a depender, como les decía, del grado de experiencia de cada uno. Muy bien. Acto seguido, estimamos el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Como todos sabemos, hemos llevado seguramente algún curso de identificación de riesgos y peligros, ¿no? La estimación del riesgo sabemos que es la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad que pase por la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia se va a dar en el entorno humano, en el entorno natural, en el entorno socioeconómico. Ojo, la consecuencia se evalúa y se determina en los tres entornos, en cada uno, porque al final vamos a tener un cálculo global de la actividad. Entonces, de acuerdo a eso, se establece un cuadro en donde se ve en la columna las probabilidades y en la fila las consecuencias. Y donde ven E1 y E2 son los escenarios por cada entorno. Es decir, uno va a trabajar una tabla de doble entrada, ¿no? En donde va a identificar, cada uno va a ubicar en dónde se encuentra el escenario 1. El escenario tanque, cuarto de tanque de gas, el- para la explosión, para el riesgo de la explosión. Muy bien, estará en el 2, estará que diga en el riesgo significativo, moderado, leve. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en este cuadro de doble entrada se van a colocar los escenarios. Obviamente, los escenarios, en el ejemplo que estoy colocando, el escenario E1, E2, son del entorno humano, puede ser, o del entorno natural. Es decir, vamos a desarrollar, vamos a dar como resultado tablas para cada entorno que estamos analizando. Y para eso se le va a dar las valorizaciones de riesgo significativo, moderado y leve, ¿no? Y se le va a identificar por colores. Ojo, los colores que aquí aparecen no son no son, esos tienes que respetarlos, esos tienes que hacerlos y todo, así, no. Nosotros conocemos, sabemos, hemos visto tablas de evaluación de riesgo por colores, amarillos, verdes, rojos. Sabemos que los rojos son riesgos significativos, los amarillos son los moderados y los verdes son los leves, ¿no? Eso es independiente, pero en la guía de la cual estamos tomando toda esta data nos marca el camino. Ojo, no es algo que esté fijo, no es una ley que tenga que, es una guía que te va a decir cómo es que tienes que tomar en cuenta toda la data que estás teniendo, ¿no? Para poder llegar a determinar y a estimar el riesgo que estás evaluando. Muy bien. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros decimos, riesgo es igual a probabilidad por consecuencia.
Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que saber la gravedad de la valoración que se le da a la gravedad a la gravedad de la consecuencia. En las diapositivas anteriores, nosotros determinamos que uno era 15, el otro era 16, o 14, 15. A ver, vamos a ver. A ver, acá está. Ah, ya, 13 y 15. Le dimos valoración 3 y 4, ¿no? Le dimos valoración 3 y 4. Muy bien. ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Con qué frecuencia se va a dar? ¿Se acuerdan dónde estaba la tabla de frecuencias? Estaba en las primeras diapositivas, ¿verdad? Y nosotros le dimos, para el ejemplo, cada uno va a variar, le dimos un valor de 5 y de 4. ¿Qué pasa menor de una vez al mes y pasa entre menos de una semana y menos de un mes? Si mal no me acuerdo, ¿no? Entonces, el producto de ambos nos da el riesgo. Muy bien, nos da un riesgo de 15 y de 16, tanto para la fuga del tanque como para el accidente de explosión. ¿En qué escenario? En el escenario del cuarto de tanque de gas, ¿verdad? ¿Para qué entorno? El entorno no se ha puesto. El entorno hay que ver cuáles los atributos que se han tomado en cuenta. Esto es a medida de ejemplo. Muy bien. Entonces, ya identifiqué el riesgo. Profe, ya está el riesgo. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien, hay que caracterizarlo. Hay que explicarlo. Hay que decir, este riesgo es así por esto, por esto, por esto. Entonces vamos a caracterizar el riesgo. Muy bien. La caracterización del riesgo es lo último. Es aquí termina tu trabajo. Aquí termina tu trabajo. Aquí se caracteriza el riesgo, como dice la diapositiva, en los tres entornos, como hemos venido hablando. El riesgo se analiza para los tres entornos: humano, natural y socioeconómico, ¿no? Y previamente se determina el promedio de cada uno expresado en porcentaje. Muy bien. ¿Y cómo entendemos eso? Aquí se ve que el riesgo moderado, leve, significativo y moderado tienen un valor matricial, que es el valor de las sumatorias que nos va a dar la formulación. Entonces, si al costado dice equivalencia porcentual. Muy bien, profe, pero ¿y de dónde sacó esa equivalencia porcentual? Claro, el valor matricial es de 1 a 25, entonces 25 es el 100%. Y luego vamos sacando cuánto es el porcentaje de cada uno, pero esa es la equivalencia, ¿no? Es decir, 16 el 64%, 15 es el 60%, 5 el 20%, y el promedio pues es la suma de los dos entre dos, pues es la media, ¿no? De 100 más 64, 164, el promedio 82%, ¿no? Estamos hablando así en números crudos. Muy bien, lo que se hace que es al final. Yo les indiqué hace unos momentos que al final se suma todo y se saca una media de los tres entornos y se determina y se enmarca en los riesgos significativos, moderados y leves, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero hay un detalle. El detalle es que si ustedes quieren calcular la equivalencia porcentual, va a haber un ejemplo en donde no les va a cuadrar, porque les va a dar 62%. Y si ustedes ven en la equivalencia porcentual, 62% no cae en ningún tipo de riesgo. Entonces, no vamos a sacar por ahí la equivalencia porcentual, pero sí vamos a aplicar la sumatoria y la media de los tres entornos. Hay que tener claro esto. Si bien es cierto, la guía nos dice, nos da un camino, un derrotero por dónde ir para poder determinar, para poder evaluar el riesgo ambiental, no necesariamente tiene que ser ¿cómo se llama? Podemos tomar información nueva quizás o cálculos adecuados para poder determinarlos. En este caso de la guía, lo que yo he encontrado es que si yo hago lo que dice finalmente la sumatoria y media de las tres entornos, el cual es el resultado final, se marca en uno de los tres niveles ya.
pero no me dice, ¿a cuál le aplico? ¿Al valor matricial? ¿A la equivalencia porcentual? No me lo dice. Le tienes que aplicar al valor matricial. Miren acá. En este ejemplo, ya tenemos la valoración de la gravedad, de la consecuencia. Ya tenemos la frecuencia, ya tenemos el riesgo. Muy bien. Si yo quiero calcular cuánto es el porcentaje de este 15 para el punto 1, que es la fuga del tanque, la equivalencia porcentual es del 60%, ¿verdad? Sí, es del 60%. Y la del 16 es 64%. Entonces cada uno por sí solo cae en tanto en el riesgo moderado, en el riesgo significativo, ¿ven? En el riesgo significativo y en el riesgo moderado. Muy bien. Pero si yo saco el promedio de los porcentajes, me sale 62. ¿Y dónde caería 62? No caería en ningún lado. En ningún lado. Entonces, para poder nosotros saber o hablar en porcentajes, vamos a calcular los riesgos, pero a nivel matricial. Porque, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que en el ejemplo, ese promedio de 62 me dé, solamente sea el entorno, vamos a suponer que sea el humano. Y los demás también me dan 62. ¿Cuál es la media de 62? 62. ¿Verdad? 62. ¿Y dónde va a caer entonces la actividad? No cae en ningún lado. No cae en ningún lado. Entonces, la evaluación del riesgo va a ser, si bien va a ser para el análisis del valor matricial. ¿Por qué? Porque aquí sí está bastante sesgado los valores que se están dando de 1 a 25. Entonces, es muy probable que te dé, eh, si nosotros hacemos la evaluación, perdón, de 15 más 16, estamos hablando de 31. De 31 le sacamos la media, es, ¿cuánto? 15.5, ¿verdad? Sí, 15.5. Ya, 16, entonces es un riesgo significativo, ¿no? Entonces, el expertise de la evaluación va a hacer la gran diferencia cuando vayan a hacer ya la caracterización del riesgo, porque ustedes, al comenzar a caracterizar el riesgo luego del análisis que han hecho, van a decir, este riesgo se caracteriza por esto. Estás expuesto a un gas altamente inflamable, en un área de 20 metros cuadrados, tienes expuesto a dos personas dentro del área, la consecuencia de esto es alta, ¿no? Y al final vas a determinar que de acuerdo a los cálculos realizados y al análisis realizado, el riesgo por explosión en el cuarto del tanque de gas es un riesgo significativo. Muy bien, ya lo dije, ya está, ya terminé. Ahora, ¿qué hago? Muy bien, ¿para qué me va a servir el análisis de riesgo al final? Me va a servir para tomar medidas adecuadas a fin de disminuir el riesgo, ¿no? Y se supone, y se debería hacer, ¿qué medidas vas a tomar para disminuir el riesgo significativo? Ya eso va a depender de la evaluación que hayas hecho, ¿no? Entonces, al final, tengan en cuenta que la evaluación del riesgo va a ser bajo los valores matriciales, no las equivalencias porcentuales. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, con esto creo que acabamos el tema de la evaluación de riesgos ambientales. No sé si tienen preguntas al respecto para poder absolverlas de una otra manera, de repente comentarios, experiencias. Quedo atento.
Si me escuchan, pueden... Maribel, ¿estás? Hermanos, por favor, también podrían confirmar en el chat si están copiando la información. ¿Están escuchando correctamente, por favor? Sí se escucha, dice Catherine. ¿Podrías Catherine. repetir tal vez la pregunta? Sí. No, sí, la pregunta era si es que tenían alguna duda o de repente algún comentario al respecto, de repente alguna experiencia en cuanto a la evaluación de riesgos, quizás han visto otros tipos de evaluaciones. A ver, en la elaboración de un estudio ambiental, dice Israel, ¿cómo se conjuga la evaluación de riesgos con la matriz de impactos ambientales? Muy bien. Muy bien, Israel. A ver, nosotros primero tenemos que partir de qué es impacto ambiental y qué es riesgo ambiental. El impacto ambiental, como lo dijimos en la primera diapositiva, a ver, vamos a ver, acá está, ¿no? En la primera diapositiva, el impacto ambiental es la alteración, ¿no? El cambio positivo o negativo en las condiciones ambientales de un determinado lugar. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra. Pero ¿qué pasa? Nosotros en un estudio de impacto ambiental lo que hacemos es, los impactos los evaluamos bajo otra metodología, es decir, yo hago una actividad, por ejemplo, eh, ya, en el ejemplo del tanque de gas, yo tengo mi tanque de gas, muy bien. Mi tanque de gas está en un grifo y este grifo tiene un sistema de venteo. Mi actividad es almacenar el gas, luego venderlo, pero tengo un sistema de venteo que hace que los vapores, que los COVs, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles que estos tengan, se vayan pues por un sistema de venteo que este tiene una cierta característica. Pero mi actividad es esa. Entonces, ese venteo va a causar un impacto ambiental al medio de ese lugar. Y eso lo evalúo bajo una metodología que no es la de riesgos ambientales, ¿no? Pero el riesgo lo voy a identificar, sí, pero no lo voy a tomar. El riesgo es lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar con ese tanque de gas o esa actividad de venta de gas? ¿Qué puede pasar? Una explosión. ¿Qué puede pasar? O sea, ese detalle, ese detalle, esa línea de lo que es impacto y riesgo, se identifican. Uno para la evaluación ambiental, que es los impactos ambientales, y el riesgo va para las contingencias. ¿Por qué? Porque en el plan de contingencias, ¿qué evalúas? En el plan de contingencia, evalúas todos los riesgos asociados al desarrollo de tus actividades, y aquí entra la evaluación de riesgos ambientales. Por eso, si bien sabes, el plan de contingencias es producto de un estudio de riesgos previo. Entonces, la determinación y la evaluación de los riesgos ambientales en este estudio que está dentro de un estudio de impacto ambiental va a determinar el plan de contingencias. Entonces, esa línea yo sé que es confuso, quizás es confuso poder determinar, oye, no, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si quedó clara la respuesta, Israel. Muy bien. ¿Otra consulta? No, a ti, Israel, por la consulta, a ti. Alguien que tenga su micrófono. A ver, Juliana. Si el valor equivalente no está dentro de la equivalencia porcentual, entonces solo el valor lo obtendría de la media de los valores de riesgo sin tener en cuenta la gravedad y de frecuencia. No. A ver, nosotros hemos dicho que para la evaluación de riesgos ambientales son tres puntos importantes: el análisis, la evaluación y la caracterización. Tú me dices, si el valor equivalente no está dentro de la equivalencia porcentual,
entonces solo el valor lo tendría de la media de los valores de riesgo, sin tener en cuenta no, tienes que tener en cuenta la gravedad y la frecuencia, porque si no, no puedes estimarlo, ¿no? Lo que puedes hacer es, los riesgos significativos, moderados y leves tienen un valor nominal, que estamos hablando del 1 al 25. Yo dije como ejemplo que si yo hago y calculo cada uno y saco las medias, pero en porcentajes, es muy probable que pase que en los tres entornos, como el ejemplo dije, me toque 62%. Según lo que dice la caracterización, yo tengo que sumar y sacar la media. Si yo hago de los tres entornos y cada uno me da 62, ¿cuál es la media de esos tres? Es 62. Entonces, si tú vas al porcentaje, no calza. Entonces, al no calzar, ahí la evaluación como que, ¿y ahora cuál es? Medio moderado elevado, medio leve moderado, no hay eso. Entonces, tú tendrías que hacer el cálculo de la estimación de la gravedad en el valor nominal, es decir, los valores te van a dar entre 1 y 25. Al final vas a sumar todos, vamos a suponer que te dé 15, 15, 15 en los tres entornos. Si te da 15, 15, 15, la sumatoria es 45, la media es 15. Pero 15, ¿dónde está? ¿Cuánto es 15 de todo ese valor nominal de 25 que se ha dado? Es el 40%, creo. No, 15, 25, 60, algo así. Entonces, ahí recién podrías darle ese valor porcentual al riesgo y encajaría dentro de lo que son riesgos leves, moderados o altos, ¿no? No sé si me dejé entender, Juliana. Martín, la guía de evaluación de riesgos es la que se aplica en los famosos ERSA. Muy bien. A ver, podría ser. Los ERSA, los estudios de riesgo de salud para la salud ambiental, o sea, tienen más detalle, obviamente, ¿no? Estamos hablando de mucho, pero sí sería una base, sería una base que ayudaría a desarrollar los ERSA. Tuve una experiencia para hacer un ERSA y definitivamente es bastante complejo bajo la óptica que se establece en este tipo de metodología, ¿no? Es mucho más complejo, podría hacerse dentro del el tema de peligrosidad quizás para las sustancias, porque estamos hablando de límites LC medios, o sea, los límites a los cuales vas a estar expuestos, y para eso se necesita una data de información primaria, ¿no? Análisis muy específicos como para poder determinarlos. En este caso de la identificación de riesgos, podríamos hacerlo, sí, podríamos hacerlo. Nadie nos dice que no podríamos, pero sí sería con mayor detalle. Tendrías que tener información muy, muy de primera mano, información de campo validada, ¿no? Para que puedas usarlo. Pero sí tiene relación en los famosos CERS. ¿Alguna otra consulta para empezar? A ver, Andrea. A ver, Andrea dice, ¿hay alguna norma que exija la realización de la evaluación de riesgos? A ver, como le contesté a Israel, nosotros que trabajamos en el tema de medio ambiente y en la elaboración y o evaluación de estudios de impacto ambiental, sabemos que el plan de contingencia, como le dije a Israel, es el resultado de una evaluación de riesgos. Si ustedes revisan términos de referencia de diferentes estudios, ¿no? Tanto los que dice el reglamento de la ley del CIA, como los términos de referencia específicos
¿no? Que diga términos de referencia generales para sectores como minería, hidrocarburos, etcétera, te piden hacer un estudio de riesgo, te piden hacer un análisis de riesgo, una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, si bien la guía te da el camino, pues hay diferentes metodologías, pero al final el riesgo siempre va a ser la probabilidad por la consecuencia. Entonces, el cómo llegues o el detalle específico, así como me dijo, me comentó Martín, ¿no? Es ya el plus que se le puede dar, ¿no? Pero en sí, sí te lo pide la normativa, te lo pide el reglamento de la ley, te lo piden los reglamentos de protección ambiental, no de los diferentes sectores en los cuales se desarrolla un proyecto. A ver, Antonio, si tiene alguna referencia bibliográfica donde se aprecian mayores ejemplos de la aplicación de evaluación de riesgos ambientales. Bueno, en la guía podemos, no sé si ya tienen ustedes la guía, si lo han podido descargar. Hay una serie de bibliografía, ¿no? Que podrían revisar en los cuales hay ejemplos sobre esto, ¿no? Pero en sí, los que desarrollan, bueno, algunos que desarrollamos este tema, todos son, ¿cómo se llama? Son diferentes, ¿no? Hasta ahorita yo no me he topado con ninguna evaluación de riesgo igualita, ¿no? Todos son diferentes. ¿Por qué? Porque como les dije, si bien se cuenta con un grupo multidisciplinario de trabajo, todo el mundo tiene puntos de vista distintos. Entonces los resultados o la evaluación, lo que más se quiere es que se acerque a la realidad y a veces no llegamos a eso, ¿no? Tratamos de identificar y evaluar el riesgo como tal, porque seguramente lo hemos visto en noticias o accidentes ambientales que hayan pasado y podemos decir, sí, ¿no? O sea, ¿por qué no se evaluó esto, no? ¿Qué pasó? Entonces, bibliografía hay mucha. Puedes empezar por lo que establece la guía de evaluación de identificación de riesgos ambientales, Antonio. ¿Alguna otra consulta? No sé si los he ayudado con estas respuestas, André, Antonio. Juliana, gracias a ti por la pregunta. Sí, para continuar con la segunda parte, que son los planes de manejo ambiental, que ya es, sí, muy bien, gracias a ti, Andrea. Muy bien, continuamos entonces con la exposición sobre los planes de manejo ambiental. A ver, ¿dónde estamos? Estrategia ambiental, muy bien. Dice, profe, pero arriba dice plan de manejo ambiental, pues. No, un momento. Hay que empezar primero. Yo creo que todos conocen, dígame quién no, por favor. Los estudios de impacto ambiental establece una estrategia de manejo ambiental, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que definir qué es la estrategia de manejo ambiental. En sí, la estrategia de manejo ambiental son una serie de planes, ¿no? Una serie de planes que va a servir ¿para qué? Que va a servir para las actividades que va a desarrollar el proyecto, ¿no? De manera que mucho se habla de sostenibilidad ambiental, que sea sostenible con el ambiente y que mejore la vida de las poblaciones cercanas. Ese en sí es el concepto del lema, ¿no? Como dice la diapositiva, una serie de mecanismos y acciones para implementación de actividades y medidas. Una serie de planes, son como 4 o 5 planes, los cuales está compuesto la EMA. Pero ojo, todas tienen relación con las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Ojo, si nosotros sabemos cuáles son las actividades de un proyecto, normalmente lo tenemos enmarcados en qué?
para la etapa de operación, para la etapa de construcción, perdón, para la etapa de operación y para la etapa de abandono. Y dentro de esas etapas se van a desarrollar una serie de actividades. Y para esas actividades se va a implementar una serie de planes que va a servir ¿para qué? Para que el proyecto se desarrolle de manera sostenible con el ambiente y que sea pues amigable con las personas o las poblaciones que sean cercanas al desarrollo de este proyecto. Muy bien, como les dije, ¿no? ¿Es una serie de planes? Sí, es una serie de planes. ¿Y qué lo conforman? Ahí está. Tenemos, ahí arribita está el plan de manejo ambiental, un plan de monitoreo y vigilancia ambiental, un plan de relaciones comunitarias, un plan de contingencias, que ya hablamos un poquitito hace un momento, y un plan de cierre o abandono. Muy bien, eso está conformado el EMA. Muy bien. Profe, ahí está, ahí dice plan de manejo ambiental, profe. Sí, claro. El plan de manejo ambiental es una parte de la estructura de la estrategia de manejo ambiental. Dentro de los estudios de impacto ambiental se refiere, ¿no? Ojo, me dice, profe, pero los planes de manejo ambiental yo los veo solamente en los EIA semidetallados y detallados. Sí, y en las declaraciones de impacto ambiental también, ¿no? Y viene otra pregunta, pero por ahí alguien dice, el anexo 6 del reglamento de la ley del CEIA. Ah, sí, el anexo 6 del reglamento de la ley de CEIA es la evaluación ambiental preliminar. Claro, eso no es un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Pero que va a servir para determinar o para clasificar un estudio. Muy bien. Si ese estudio clasifica como una DIA, automáticamente lo que has presentado en la evaluación se convierte en una DIA. Pero si ustedes revisan el anexo 6 del reglamento, luego de impactos, dice medidas de manejo ambiental. Muy bien, ese es el plan de manejo. Ese es el plan de manejo. ¿Por qué? Porque el plan de manejo ambiental identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto va a realizar. Es decir, el plan de manejo ambiental contiene qué voy a hacer si voy a afectar al suelo, qué voy a hacer si voy a afectar al aire, qué voy a hacer si afecto al agua, a un curso, a un agua superficial, a un agua subterránea. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer si genero ruido por mi actividad? Puede ser en operación, puede ser en construcción, o puede ser durante el cierre, el abandono de la construcción, o durante el cierre o abandono ya del proyecto en total, ¿no? Ahí es donde yo voy a identificar y voy a decir, voy a hacer esto. Entonces, y digo, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Por qué voy a hacer un plan de manejo ambiental? Voy a hacer un plan de manejo ambiental ¿para qué? Para lo que todos sabemos, prevenir, mitigar y corregir, ¿qué? Qué voy a prevenir, qué voy a mitigar y qué voy a corregir con este plan de manejo ambiental? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Los impactos ambientales, claro, los impactos ambientales, porque este plan de manejo ambiental se basa, se realiza, se elabora en base a la evaluación e identificación de impactos ambientales. ¿Y, de dónde hago esa evaluación, profe? ¿A qué le hago la evaluación de impactos ambientales? A las actividades que vas a hacer. A las actividades que vas a hacer durante, por ejemplo, durante la construcción de una carretera. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer corte? Sí, vas a hacer corte de terreno. Vas a levantar material. ¿Qué vas a generar? Material particulado. ¿Qué vas a afectar? ¿Qué vas a impactar? La calidad del aire. Entonces, ya, si tú haces eso, entonces tengo que tener un plan de manejo para eso. Por supuesto que tienes que. ¿Para qué? Para prevenir,
que no pase eso. O si pasa, entonces paso a la siguiente etapa, que es mitigar, para disminuir, para minimizar ese impacto por la generación, en este caso, del impacto a la calidad del aire por la generación de material particulado o por la generación de gases de combustión de las mismas maquinarias de repente, ¿no? O para corregir es cuando ha pasado el impacto, de repente afectas, por ejemplo, un curso de agua, a veces se genera erosión, vas a tener que corregir, que vas a tener que poner, que vas a tener que implementar una serie de medidas, ¿no? Protecciones ribereñas, etcétera. Entonces, para eso va a servir el plan de manejo ambiental. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica el plan? Bueno, como les decía, o como les dije, el plan se aplica, primero se tiene que tener en cuenta la identificación y evaluación de impactos ambientales. Eh, esta, esta evaluación de impactos ambientales, identificación y evaluación de impactos ambientales, tiene que ser bastante objetiva. Tengan en cuenta, a ver, ¿qué me dice Martín? Entonces, dentro del plan de manejo ambiental se realiza la evaluación de los riesgos ambientales de las actividades del proyecto. No, dentro del plan de manejo se evalúa los impactos ambientales. Los riesgos van al plan de contingencia. Sí, sí. Muy bien, gracias Martín por tu pregunta. Entonces, nosotros como consultores, como evaluadores o como parte de los profesionales que elaboran un estudio de impacto ambiental, ¿no? O un instrumento de gestión ambiental, cualquiera que fuese, ¿no? Tenemos que identificar adecuadamente y evaluar los impactos ambientales. Pero ¿cómo lo podemos? La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer bien? Muy bien. Tenemos entonces, como habíamos hablado en la parte de identificación o evaluación de riesgos ambientales, conociendo el proceso, conociendo la actividad que se va a hacer. Por ejemplo, eh, si uno trabaja en el sector hidrocarburos, ¿no? Muy bien, tengo mi lote petrolero y voy a comenzar a hacer exploración. Si voy a empezar a hacer exploración, entonces tengo que saber qué tipo de exploración voy a hacer. Puede ser sísmica 2D, puede ser sísmica 3D, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya a hacer y a cómo lo vaya a hacer, es que yo voy a evaluar mis impactos. Dependiendo del detalle que tenga yo del desarrollo de la actividad, puedo también tener el detalle de la evaluación de impactos ambientales. Pero sin embargo, también caemos en la situación de poder hacer análisis muy por encima, muy, bueno, lo hago porque ya pues saldrá así, ¿no? Y no es así, no es así, porque en sí no podríamos evaluar adecuadamente los impactos ambientales. Y si no hacemos eso, tampoco podemos hacer los riesgos ambientales. Entonces tendríamos que ser congruentes en lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a hacer, con qué información. Entonces, el expertise del profesional te va a decir, oye, pero aquí para la perforación, para ¿cómo se llama? De mi pozo exploratorio, yo necesito tener una serie de componentes. Sí, claro, por supuesto. Según la normativa te pide que si tienes que hacer tienes que reinyectar los cortes, tienes que reinyectar los cortes. Si no los tomas en cuenta, estás obviando una evaluación de impactos, ¿no? Entonces, eh, es muy importante el conocimiento de la actividad, sea cual fuese. Puede ser hidrocarburo, puede ser minería incluso. Minería, agricultura, producción, manufactura, pesquería, ¿no? Em, Teníamos, me acuerdo, un caso de un proyecto de prospección sísmica 3D, ¿no? Entonces,
le preguntaba, le decía, oye, Leo, ¿cómo vas a hacer en la prospección? A ver, cuéntame. Bueno, vamos a usar nuestro barquito bota una serie de sonidos mediante un equipo, ¿no? Y así vamos encontrando las zonas que probablemente sean yacimientos de petróleo. Ah, ya. ¿Y el ruido es muy alto? Entonces, y si no te contesta eso, tú le preguntas porque más o menos conoces. Y dices, ¿y es muy alto? No, no, no afecta. Ah, ok. Y obviamente el proceso tiene que ir de la mano con un tema legal. Ustedes saben que en el reglamento de protección de hidrocarburos se tiene que, para cuando se hace este tipo de trabajos de prospección sísmica, en las cuales se usa el sonido para poder identificar las zonas de posibles yacimientos, estos afectan a las ballenas, estos pueden afectar a los delfines. Para eso se tiene que tener un veedor, para eso se tiene que aislar la zona o tomar avistamientos en donde no se identifique ballenas ni delfines, a fin de no afectarlos. Entonces, ¿cómo sé yo eso? Obviamente te lo va a dar la experiencia en el proyecto. Entonces, ahí estás identificando que un impacto, todavía no sabes cómo, no sabes el valor que diga, no sabes el valor del impacto. Si puede ser leve, puede ser moderado, puede ser alto. ¿Y a quién estás impactando? Al medio ambiente marino, en este caso a la fauna marina. Entonces, como dice la diapositiva, ¿no? Tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, para aplicar un plan de manejo ambiental, la evaluación de impactos ambientales. Yo les recomiendo una cosa, muchachos. Si ustedes van a hacer identificación de evaluación de impactos ambientales, métanse en el proceso o en la actividad que van a desarrollar a fondo para que puedan desarrollar una adecuada identificación y evaluación de impactos a fin de evitar, uno, pues observaciones, mm, quizás por tu jefe o quizás por la autoridad competente, ¿no? Y ahí van a venir los problemas, porque una mala identificación de impactos pues lleva a que quizás el proyecto no sea viable ambientalmente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, la aplicación de las medidas, como les decía, del plan de manejo ambiental, se van a realizar para las etapas de construcción, de operación y mantenimiento, ojo, y mantenimiento, no se vayan a olvidar no solamente operación, porque también hay mantenimiento, y para la etapa de abandono. Profe, pero el abandono es cuando yo dejo el proyecto, ¿verdad? No necesariamente. Puede ser un abandono para la construcción del proyecto y un abandono cuando termine o la actividad o la vida útil de este. Entonces, tienen que tener en cuenta estas etapas del proyecto, ¿no? Y las medidas a las cuales ustedes van a aplicar de manera adecuada. Muy bien, a ver, a ver. Muy bien. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Ustedes ven componente e impacto y la etapa, ¿verdad? No está la actividad porque, bueno, lo estamos poniendo de manera general, ¿no? En el caso, como les decía en la diapositiva anterior, ustedes tienen que tener en cuenta la evaluación de impactos ambientales, evaluación e identificación de impactos ambientales. Entonces, el análisis va a ir y las medidas de manejo va a ir por cada uno de los impactos que ustedes han identificado, ¿no? Por ejemplo, para la etapa de construcción, bueno, puedo construir una carretera, como le decía hace un momento, ¿no? Voy a alterar la calidad del aire, profe. Ya, muy bien. Anda pensando en las medidas que vas a proponer. Profe, ¿sabe qué? Voy a incrementar la turbidez de las aguas.
del río por donde va a pasar mi puente. Vamos a poner un ejemplo. Un puente que pasa por un río. Sí, va a haber movimiento de tierra, seguramente, va a haber movimiento de maquinarias, de repente vas a tener que adicionar algunas medidas más específicas para eso, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ojo, ustedes si se dan cuenta, así como los riesgos ambientales, se ven por cada entorno. Aire, ruido, agua, suelo, el entorno físico. Flora y fauna terrestre y lacustre, el entorno biológico. Social, económico y cultura, el entorno socioeconómico y cultural. Profe, pero me dice, profe, pero ¿y la cultura qué tiene que ver? Mucho, porque si yo, en el caso como en el caso, por ejemplo, tengo un lote petrolero y voy a comenzar a hacer exploración y encuentro restos arqueológicos o indicios de algún patrimonio arqueológico, yo tengo que parar mi actividad. Tengo que hacer un rescate, tengo que hacer una serie de cosas para evitar alterar o destruir el patrimonio. Entonces también entra la cultura. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para la etapa de construcción se tiene que ver, la evaluación de impactos es primordial, porque luego de eso vas a pasar a la etapa de operación y la etapa de operación va a ver a qué componente vas a afectar. Vamos a suponer, en el caso de un lote petrolero, vamos a ponerle lote petrolero, ¿no? De funcionamiento de baterías, quizás por el funcionamiento de la batería, donde va a pasar el hidrocarburo, hay alguna alteración de la calidad del aire por alguna emisión atmosférica. Ojo, la emisión atmosférica, para que la tengan en cuenta, no solamente puede ser de fuentes fijas, sino también puede ser de fuentes móviles. Entonces también tendría que ser calculado, ¿no? Y evaluada el impacto por ambos tipos de fuentes. No se olviden, fuentes fijas y fuentes móviles. Es dato para la evaluación de impactos, ¿no? Y para cualquier instrumento de gestión ambiental que ustedes le pidan, ¿ah? Porque si ustedes revisan este anexo 6, que es ¿cómo se llama? El formato del EVAP, te piden ¿cómo se llama? Que evalúes o que estimes las emisiones atmosféricas, que estimen las vibraciones, ¿no? Entonces, profe, ¿y cómo voy a estimar las vibraciones? Pues tienes que saber datos puntuales de la maquinaria que vas a usar, ¿no? O en todo caso, si sabes qué maquinaria vas a usar, bueno, de repente hay fichas técnicas en las cuales te puedan decir eso. Entonces, y también para el cálculo de emisiones, alguna metodología puntual podrías usar para el cálculo de ello y de acuerdo a eso puedes evaluar el impacto por la emisión de gases de combustión. Entonces, tienes que tener en cuenta esas cosas. En el caso de la operación, el ruido en este caso de la parte petrolera, de las baterías, el ruido que puede incrementarse por el funcionamiento de la batería, quizás cerca de la batería o a la plataforma va una quebrada, puede ser seca, puede ser intermitente, no puede hacer que se active con el fenómeno del niño, quizás, que es otro punto que deben tomar en cuenta, pues pueden contribuir al incremento de la turbidez de esas aguas, ¿no? En el caso estén ahí, ¿no? O de repente sean estacionales, ¿no? ¿Qué más puedes ver en la etapa de operación? Al suelo, o sea, vas a alterar la estructura del suelo, es decir, si voy a pasar un puente por un río, ¿tengo que hacer defensas ribereñas? Es la pregunta. Bueno, tu actividad te tiene que decir sí o no, pero muy aparte de eso también tiene que ver tu línea base ambiental.
Y como ustedes saben, la línea base ambiental ve todo lo que es medio físico, medio biológico, medio socioeconómico y cultural. Entonces, de acuerdo a esa línea base, que es tu data, como se dice, data base para la evaluación de impactos, te va a servir para ver si vas a alterar la estructura de esa ribera de río. Si vas a poner una defensa ribereña, pues deberías saber cómo es ese tipo de suelo, el tipo, si el río, las temporadas del río creciente o en secante, etcétera, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Saber qué medidas puedes tomar y cómo lo vas a afectar durante la operación, ¿no? También si es que vas a afectar a la flora y fauna, ¿no? ¿Cómo lo vas a afectar? Obviamente vas a cambiar el paisaje, que es otro punto que también tienen que evaluar, ¿no? La instalación de una infraestructura como un puente puede mejorar o desmejorar quizás el paisaje de una cierta área, de una cierta zona, ¿no? Y bueno, en el caso de la parte social, normalmente todos los impactos para esta parte son positivos. ¿Por qué? En algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás va a crear mayor fuentes de trabajo, mayores ingresos, porque van a llegar personas de otros sitios y van a necesitar servicios que ellos brindan, ¿no? Otros, como por ejemplo aquí en la etapa de operación, restricción de accesos a zona de pesca artesanal. Sí, es muy probable que pase eso. eh, por el hecho de que se pueda instalar alguna infraestructura marítima que pueda que afecte al área de actividad de los pescadores. No sé si ustedes conocen o han visto en algún momento Cabo Blanco. Cabo Blanco es una playa al norte del Perú, en la cual vas por la carretera y ahí bajas por un cerrito, es una bajada linda, ¿no? Y puedes ver a partir de ahí la cantidad de plataformas las plataformas petroleras. Vas a ver una malla grande. Dime, ¿tú crees que ahí hay un impacto positivo o negativo a la pesca artesanal? Puede ser positivo, puede ser negativo, depende de cómo lo evalúes, ¿no? De repente negativo en ciertas temporadas, positivo en otras temporadas, ¿no? Entonces, y eso afecta también a la alteración del ingreso. Entonces, ahí se ve la evaluación. Por eso es que, como les decía, y les vuelvo a decir, y les voy a volver a decir hasta que se acabe la clase, el conocimiento de la actividad es básico, ¿no? Es primordial para la evaluación de los impactos. Bueno, luego de haber evaluado todos sus impactos, en la cual creo que muchos tienen experiencia que a veces son unas sábanas enormes en donde vemos una serie de atributos y valorizaciones y aplicamos nuestro Leopold modificado u otro, ¿no? Tenemos que llegar a los programas, a lo que diga, a las medidas de manejo. Las medidas de manejo que son el corazón del plan de manejo ambiental en sí. Esto es donde va a girar y se va a saber si la actividad es sostenible ambientalmente, ¿no? Entonces, esas medidas se van a proponer para cada etapa del proyecto, como les digo, y para cada entorno. Estamos hablando de la parte física, la parte social, ¿no? La parte biológica. Y como se ve en la diapositiva, por ejemplo, para la gestión social, ¿no? Una de las medidas que se puede tomar es informar y comunicar a la población, proteger la infraestructura social y económica de repente hay zonas que se vayan a afectar por zonas de vaso de leche que quizás se vayan a afectar por el paso de una carretera, por ejemplo, en donde van a tener que expropiar ese sitio, ¿no? Y poder construir la carretera. Entonces hay que protegerlo, hay que moverlo, hay que hacer algo para no afectarlos, ¿no?
en cuanto al manejo de actividades de construcción, que normalmente se ve en casi la mayoría de estudios, ¿no? La instalación de campamentos, cómo voy a transportar a mi gente, eh, qué frecuencia voy a hacerlo, qué tipo de señalización voy a hacer. Ahí hablan de señalización, ojo, las medidas, para que tengan en cuenta, cuando ustedes expliquen las medidas en un plan de manejo ambiental, tienen que ser puntuales, no pongan generales, no les recomiendo que los pongan generales. Por ejemplo, si yo voy a, ya, yo voy a hacer corte de una pista, por ejemplo, una zona que no está asfaltado, que está firmado y voy a hacer corte, ¿no? Voy a hacer excavaciones. Entonces, ¿cuál podría ser una medida puntual para evitar la generación de material particulado y así afectar la calidad del aire? ¿Cuál podría ser? A ver, ¿quién me puede decir una medida así específica? Porque lo que yo he puesto acá es muy general. O sea, una medida específica para evitar la generación de material particulado y obviamente el impacto y generar el impacto como a la calidad ambiental. ¿Quién me podría decir? Humedecimiento del área de intervención, muy bien. Riego, muy bien. Pero yo qué les estoy diciendo, medida específica. ¿Yo qué te puedo decir ya? Riego. ¿Cuánto voy a usar de agua? Un cisterna de 15 metros cúbicos. ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo estimo yo como, como consultor ambiental, ¿no? Que voy a tomar esta medida por esta actividad. ¿Cómo podría saber? Llegamos de nuevo al punto que es el conocer bien la actividad. Muy bien, voy a cortar. ¿Cuánto voy a cortar? ¿Cuánta área voy a cortar? Voy a cortar 100 metros cuadrados. Claro, según el cronograma de actividades de obra, claro, muy bien, ¿no? Pero yo digo, muy bien, mira, voy a poner mi pista, voy a hacer mi pista, voy a cortar, voy a excavar y al costado tengo un colegio de niños, un nido, tengo un guaguaguasi, tengo un mercado a los lados. Yo necesito medir, no necesito que me diga voy a humedecer o voy a regar. Yo necesito que me digas que vas a hacer eso, cuánto vas a usar y qué frecuencia vas a establecer. Ahí es donde cierras la medida específica global. Es decir, muy bien, yo voy a humedecer estos 100 metros cuadrados, ¿cómo? Usando un cisterna, usando un volumen de agua de 30 metros cúbicos a través de un cisterna antes del inicio de las actividades. Y voy a volver a regar si tengo un horario de 4 o 5 horas, a la mitad del turno, otro riego. Y al final, otro riego. Listo. Ahí tienes tiempo, tienes cantidad y tienes ya la medida específica para poder eh, mitigar el impacto por la generación de material particulado. ¿A dónde? Hacia la guaguaguasia, hacia el mercado, hacia el nido. Entonces, lo que se quiere llegar cuando se quiere llegar a este punto es que las medidas no sean generales, no sean un saludo a la bandera y al final no sepas qué te voy a fiscalizar, que ese es otro tema, qué te voy a evaluar yo, a ver si tu medida es adecuada. Yo necesito saber, ya, tú dices que has regado 30 metros, ¿cómo lo compruebas? Con una serie de papeles, ¿no? O con una serie de monitoreos. ¿Cómo se establece en las medidas para monitoreo, ¿no? Monitorear la calidad del agua, monitorear la calidad del aire, que eso es parte del programa de vigilancia ambiental, ¿no?
También hay lineamientos de plan de contingencia como medidas. Muy bien, pero todo eso se desmenuza en los siguientes planes, ¿no? Igual también para la etapa de operación, ¿no? Esto es durante la construcción y muchos saben que durante la construcción se generan una serie de impactos. Entonces las medidas tienen que ser muy específicas, muy puntuales, ¿no? Había un caso, les cuento, iba a llegar ¿cómo se llama? Acá a Porica, traen hidrocarburos por barco, esos buques tan enormes, ¿no? Y ustedes saben, espero, que según las normas de Marpol, para la protección de las aguas de mar, y específicamente para evitar las descargas de aguas de sentina y agua de lastre están prohibidas por normas, es una norma internacional, ¿no? Uno de los barcos, uno de los buques estos, hizo un deslastrado, ¿no? Y soltó una especie que no es de la zona de acá, en Ica, no es de la zona. Y causó un desbarajuste y medio. ¿Por qué? Porque comenzó a proliferarse de tal manera que comenzaron a desaparecer las especies que había en ese lecho marino. Pero ¿qué pasa? No identificaron el impacto, y no sabían qué hacer. Eso ya se volvió contingencia, ahí entra el riesgo. Hubo un delastrado por una falla. Ahí entra el riesgo. ¿Qué pasó? Eso va a generar un impacto. El riesgo al final va a generar un impacto. O sea, produjo eso. Y no sabían qué hacer, no sabían qué medidas tomar. El plan de contingencia no lo vio, no se les pasó por ningún lado que iba a pasar eso. Ojo, el que una normativa internacional como Marpol o como los convenios de la OMI o de la BWM te digan, el señor del buque no puede hacer del lastrado a menos de 20 kilómetros. Ya. Y yo diga, bueno, según la norma, está prohibido. Y ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si si sucede este deslastrado? ¿Tu plan de contingencia lo contempla? ¿Tu evaluación de riesgo ambiental lo contempló? No, no lo contempló. No necesariamente no necesariamente las normas por parte de titulares, ¿no? Las cumplen. Entonces nosotros tenemos que tener a buen recaudo todas las aristas de la evaluación ambiental y de los riesgos ambientales, ¿no? Para poder identificarlos. No es que seamos, eh, oye, ya unos paranoicos del tema ambiental. Es, es la misma experiencia que les va a llevar a identificar estos casos. Este caso que pasó aquí en Ica cerca a la reserva, fue uno de ellos. Entonces, no deberíamos olvidarnos de evaluar eso también, ¿no? Y de poner medidas adecuadas, idóneas, ¿no? Para evitar impactos, que sucedan impactos ambientales y que sucedan estos riesgos y peligros ambientales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, muchachos. No se olviden de eso. Luego, ¿quién es el responsable de la implementación del PMA? La consultora, el gobierno. ¿Quién es? Es el titular. El titular es el único responsable de la implementación de todas y cada una de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, como consultores. Todas las medidas, primero, son obligatorias. Todas las medidas que tú pongas en el instrumento de gestión ambiental son obligatorias y el titular las tiene que cumplir. Pero como consultores, nosotros tenemos que ver que las medidas sean
económica y ambientalmente viables. Ojo, no vas a poner, pues, voy a hacer una pista y lo voy a encapsular todo, porque eso ya es, si tienen plata lo pueden hacer, claro, por supuestamente. Pero si no, o sea, tienen que ser medidas muy objetivas. Tienen que ser medidas que estén al alcance del titular. Tienen que ser medidas que, que guarden todas las protecciones ambientales a fin de no afectarlos, o tratar de mitigarlos, o tratar de corregirlos. Pero ojo, yo no voy a poner como consultor la medida que a mí se me ocurra. Obviamente, estas medidas tienen que pasar por la evaluación del grupo técnico que también tiene el titular y que según la inversión que vayan a hacer estén contempladas dentro de eso. Si no, es, es, es trabajo de nosotros como ingenieros, y lo que significa esto de ingeniarnos medidas que sirvan y que sean adecuadas. Quisiéramos bajar la luna para que nos proteja quizás, pero a veces eso no se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estas medidas son obligatorias. Si el titular del proyecto no cumple una de estas medidas, es pasible de sanción. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, cuando nosotros vayamos a implementar medidas. Si bien es cierto, muchas son repetidas, sí es cierto, pero podemos llegar al detalle, como les dije hace un momento, ¿no? Voy a regar 20 metros cúbicos de agua por día. Así, ta, 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 ta. Muy bien. ¿Y esas medidas las puede cumplir el titular? Sí, sí las puede hacer. Le va a costar un poquito más, pero sí lo puede hacer. A fin de evitar impactos ambientales, que ese impacto que yo identifiqué, si es moderado, baje a leve. Y si es alto, baje a moderado o quizás a leve, dependiendo de las medidas que nosotros vayamos a implementar. Muy bien. Ajá, acá hay una foto de los accesos, el riego de accesos. Ven, el camión está regando. ¿Cuánto cargará ese camión? Depende de la evaluación que tú hayas hecho, o depende de las características de la vía, de las características del componente al cual tú vayas a aplicar la medida, ¿no? Entonces, en este caso, esto parece una vía a una mina. Entonces, el hecho de que un camión pase por ahí no significa que pueda generar al momento del rodaje del vehículo, generar material particulado. Entonces, y en tiempos como se ve ahí, de sol, ¿no? Donde casi todo está seco, 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 la generación de material particulado es alta, ¿no? Entonces, la medida de riego de vías o accesos es válida, pero también va a ser mucho más válida si tú estableces la cantidad y estableces la frecuencia con la cual vas a aplicar la medida, ¿no? Por acá hay otra foto, por ejemplo, el adecuado manejo de residuos, ¿no? O ¿cómo se llama? La segregación adecuada. Como vemos, los residuos sólidos se van a generar en todas las etapas del proyecto: construcción, operación, cierre, ¿no? Y su adecuada disposición, adecuado manejo, tiene que estar de acuerdo a lo que, como medida, ¿no? Para evitar algún impacto a la calidad del suelo, ¿no? O quizás a la calidad del agua, ¿no? Entonces, como se ve en la foto, están segregados para aluminio, metales, plástico, papel, cartón, vidrio, etcétera, ¿no? Y en contenedores, eh, que guardan ciertas características, ¿no? De almacenamiento de acuerdo al tipo de residuo y al grado de peligrosidad que pueda tener. Eso es importante. Como les decía en la diapositiva de quién debe implementar el PMA, es el titular, y el titular es fiscalizable. Al titular
van a ir entidades como el OEFA, por ejemplo, ¿no? O como algunos ministerios, quizás, a evaluar la implementación de su plan de manejo ambiental. Entonces, el que se hayan propuesto medidas que quizás el titular no las haya visto, o que quizás el titular por firmar, bueno, ya firmó y al final se comprometió, le traiga alguna consecuencia como sanción. Primero sanciones, estamos hablando de dinero fuerte, ¿no? Según el cuadro de sanciones de OEFA y de acuerdo al componente que estés afectando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener también mucho cuidado porque en la descripción de actividades, en la descripción del proyecto como tal, tenemos que también ver que se cumplan con las especificaciones técnicas que establecen los reglamentos, ¿no? No reglamentos internos, o sea, nacionales o reglamentos internacionales o normas técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se implemente un proyecto, también va a ser fiscalizable, pero ¿por quién? Por Sinermin en este caso. O Sinermin puede llegar a ver, oye, ¿cómo estás construyendo esto? Acá dice que esta área es de 2 por 1 por 1, pero acá tú me estás poniendo de 5 por 5 por 5. ¿Qué pasó? No, ¿dónde está tu modificación de tu estudio? Acá dice que tú has hecho esto. Entonces, el, el desarrollo de la descripción del proyecto técnicamente tiene que ser casi inobjetable, ¿no? Y tiene que tener un sustento técnico legal, ¿no? Y que se apliquen todos los reglamentos. Si el titular, en este caso tu cliente, te dice, oye, no, pero tú le dices, no, pero esta norma es la que se está usando, tendrías que revisar tu descripción de proyecto, tu ingeniería, ¿no? Para ver que estés cumpliendo con esto, porque por fuera de esto, si tú no lo cumples, pues vas a ser pasible de sanción. O sea, también podemos advertir. Yo tengo experiencia con varios titulares y varias consultoras en las cuales a veces no toman en cuenta lo que el especialista les indica, ¿no? Y no les indica porque quiere, sino les indica porque conoce y sabe lo que puede pasar en el futuro. Es como el médico, ¿no? O sea, si el médico te dice, oye, toma esto y no tomes lo otro, y tú haces lo otro, entonces te enfermas. Entonces, igual pasa con los proyectos. Si tú les dices al titular, oye, esto está mal, hay que modificar esto, mira, hay que ponerlo de otra óptica, y no te hace caso, pues ya es parte de cada quien el saber hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, muy bien. Acá, ya. Acá viene la otra preguntita, como les decía. ¿Cómo verifico que la actividad, cómo verifico la efectividad de las medidas implementadas en mi PMA? Fácil. Mediante otro de los planes que tiene la estrategia de manejo ambiental, que es el monitoreo y vigilancia ambiental. Entonces, el monitoreo y vigilancia ambiental, ¿qué tiene? Pues los monitoreos de calidad de agua. Ven, en esta foto OEFA está implementando un sistema de monitoreo de calidad de aire, por lo que se ve, ¿no? Un monitoreo de ruido, monitoreo de agua, monitoreo de aire, monitoreo de ruido, ¿no? Una evaluación a las zonas donde estás desarrollando tu proyecto, ¿no? Todo eso, monitoreo de flora y fauna incluso, ¿no? Esto es lo que tiene el plan o programa de vigilancia ambiental. Entonces, ahí es donde se verifican que las medidas que tú y el titular han puesto dentro del plan de manejo ambiental son implementadas adecuadamente y funcionan.
sobre todo que funcione. Entonces, estas fiscalizaciones que se pueden hacer en el caso de OEFA, pueden acceder a los resultados de monitoreo y al final evaluar la idoneidad, ¿no?, de las medidas que hayas implementado. O en todo caso, si no está funcionando parcialmente, pues indicarán seguro las mejoras respectivas a las medidas que ¿cómo se llama? Ay, uno está ha colocado, ¿no? Entonces, eso sería todo, señores. Les agradezco bastante. Si tuviesen preguntas al respecto, por favor, estoy atento a responderlas, o alguna inquietud, comentarios. Nadie. Más buenas noches. Si ahora desean realizar alguna pregunta, se les pueda dar acceso al audio para que puedan hacerla en voz alta. Muchas gracias, ingeniero Omar, por su presentación. Entonces, sería bueno que puedan los participantes ahora quitarse cualquier duda que tengan en relación a la presentación. A ver. Bueno, ingeniero, en todo caso, si ya no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el curso, ¿sí? El curso de hoy, la sesión de hoy, en relación a la plan de manejo ambiental, ¿sí? Y bueno, ingeniero, muchas gracias. Agradecerle a usted por su disposición, por su tiempo. Creo que a todos nos ha ayudado a esclarecer muchas dudas y sobre todo en medio del contexto, conocer, aprovechar nuestro tiempo también para poder adquirir más conocimientos en relación a los temas de nuestro interés. El día de hoy es hablar sobre la evaluación de los riesgos ambientales. Creo que es importante conocer cuál es el procedimiento para poder realizarlo y es lo que usted nos ha explicado el día de hoy. Y también, pues, en relación a la determinación de las medidas de control. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, ingeniero. No sé si quiere despedirse de los participantes. Sí, claro. Más bien agradecerles a todos, Olimpia, Andrea, Catherine, Jaime, por su paciencia, ¿no? Son 2 horas. Sé que hay que invertir tiempo en esto, pero creo que es necesario un poco más de conocimiento seguramente, o algunas aclaraciones de algunas dudas. Es válido, ¿no? Yo les agradezco mucho a todos por su atención, ¿no? Y bueno, nos veremos seguramente en otra oportunidad. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. También aprovecho la oportunidad para recordarles que este viernes tenemos el curso sobre los instrumentos de gestión ambiental, que también lo va a estar dictando el ingeniero Omar. Y bueno, con estas palabras me despido. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.